de grabar. Excelente. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado a tiempo y por su interés en este segundo módulo del sector agroalimentario o agronomía para no agrónomos, como estaba dado de alta ahí en Talentry. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar un poco más en distintos conceptos. A ver, lo primero es, lo que vimos en la sesión pasada, el módulo anterior, es de que la domesticación de las plantas comenzó en el Neolítico. O sea, tenemos 10,000 años, más de 10,000 años trabajando en esta parte desde que éramos recolectores y nómadas a que empezamos a ser más sedentaristas. Entonces, si alguno de ustedes me pudiera compartir, ¿qué es para ustedes la domesticación? ¿Qué significa la domesticación? O sea, cuando hablamos de que en el Neolítico empezamos a domesticar las especies vegetales, ¿qué es para ustedes? Bueno, yo pensaría... Domesticar. Yo pensaría con domesticación que es ir escogiendo ciertas variedades y ya que no sea la evolución natural de variedades, sino escoger las que más rendimiento tienen o las que tienen los atributos que estás buscando. Ok, ya te fuiste más o menos como 5,000 años adelante, pero al inicio, domesticación, ¿qué les suena a ustedes como domesticación? O sea, cuando ustedes domestican un animal, por ejemplo, bueno, ya ahorita ya no es muy común, ¿no? Pero cuando se iban a las planicies a domesticar un caballo, ¿qué significaba domesticar un caballo? Enseñarlo a convivir, ¿no? Porque, digo, no es fácil que ande afuera corriendo y que luego lo quieras tener en tu casa y a lo mejor en un corral, en el mejor de los casos, últimamente ya por falta de espacio los tienen amarrados, pero precisamente a que aprendan a convivir, a no tener miedo a la gente, a poder interactuar de alguna manera. Ok, entonces pasar de un estado silvestre a un estado controlado, ¿no? Domesticación es, en vez de irme a buscar una X o Y planta, me di cuenta cómo es que se reproducen, llevo a una más controlada, más doméstica, a la serie D. ¿Y alguno de ustedes se acuerda cuáles son los factores más limitantes para la agricultura, independientemente de que se preguntó en el test? El animal, la flor y la industrialización, algo así. Ok, esos son como características, ¿no? De domesticación, pero si hablamos de la agricultura, ¿cuáles son los factores más limitantes? O sea, si nos vamos a dedicar a la agricultura, ¿qué es lo que tengo que tener claro que necesito contar? Nutrientes, agua y clima. Exacto, agua y clima, ¿no? Que tengo suficiente agua y que el clima donde quiero producir la planta, pues se va a dar bien. O sea, no me voy a, por ejemplo, ahorita que estoy en Mérida, no me voy a traer una planta fría, ¿verdad? No me voy a traer una manzana, la voy a matar a la pobre manzana. Acá probablemente puedo producir un mango, puedo producir un aguacate, puedo producir un banano, una papaya, pero pues no me voy a traer una cereza, ni me voy a traer una berry, ¿no? El puro clima me va a decir que es bastante difícil trabajarlo. Ahora, otra de las cosas que vimos en el módulo 1 fue que las especies más producidas en el mundo son las gramíneas. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuáles son las gramíneas? Ejemplos de las gramíneas. Ahí en Tlaxcala se produce mucha gramínea. Son los granos, ¿no? Estamos hablando de maíz, frijol, trigo, cebada. Bueno, frijol es una leguminosa, pero sí, maíz, cebada, trigo, esas son las gramíneas. Y pues al final de cuentas lo veíamos en una de las pigminas en donde pues 1,250 metros cuadrados nos daban de comer a una persona. Y estaba calculado por la dieta de arroz y la dieta de trigo y demás. Bueno, aquí lo importante es de que los granos básicos, como se conocen, al ser los más producidos, en 1887, ahorita voy a ver si me estoy equivocando, se desarrolla un modelo que se conoce como el barril o la ley del mínimo del living. ¿Qué significa la ley del mínimo del living? Bueno, aquí está el barril que les decía, ¿no? Y hagan de cuenta que cada una de estas barritas o cada una de estas tablas que estamos viendo acá es un factor limitante.
Y ese factor limitante, pues tiene una cierta altura, en donde es más limitante que otras cosas. Bueno, 1873, le erré por 7 años, no me acordaba también. 1873, ahora ya lo grabé en mi disco duro. Si un factor de crecimiento es deficiente, el crecimiento de la planta se va a empezar a limitar, incluso si el resto son adecuados. Entonces, ¿qué significa este modelo del barril? Aquí estamos viendo nitrógeno. Si nos hace falta nitrógeno, se empieza a escurrir el rendimiento por ese espacio, independientemente de que tengamos adecuado el fósforo, el potasio, el calcio, el manganeso, el molibdeno, etcétera, etcétera. ¿Sí les hace sentido esta gráfica? Hagan de cuenta que estamos llenando de agua el barril, y entonces si hay un factor limitante o si hay una limitación de alguno de estos compuestos, pues el agua se empieza a tirar por ese espacio del barril, y entonces no alcanzamos el mayor rendimiento. Ahora, este modelo de la ley del mínimo de Liebig, curiosamente, es solamente válido para gramíneas. No es relacionado con el resto de las especies, pero muchos agrónomos, muchas personas que se dedican a producir plantas o a la agricultura, relacionan a este factor de la ley del mínimo. Y entonces, por eso es tan importante la fertilización nitrogenada, por eso es tan importante los macronutrientes. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban las principales barreras de rendimiento de acuerdo a esta ley del mínimo de Liebig. Ahora, lo más estudiado después de esto han sido las plagas y los nutrientes. Bueno, aquí les voy a explicar. El clima, como les acabo de decir, ya es un factor dado como problema resignado. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir al inicio? No me voy a traer a Mérida una manzana o un cerezo. O sea, ¿por qué? Porque el clima ya es un problema resignado. Más adelante vamos a ver cómo se podría sustituir ese problema y qué es lo que tendríamos que hacer. Y abajo les tengo una pregunta. Entonces, si el clima es un factor dado como problema resignado, ¿por qué creen que no se han desarrollado más el uso de invernaderos? Porque los invernaderos vienen a afectar ese clima. Los invernaderos vienen a modificar esas características de producción para que podamos tener plantas donde no necesariamente eran nativas. ¿Por qué no se ha desarrollado más el uso de invernaderos? ¿Por qué se les ocurre? Por los costos, son altos costos. Exactamente, porque es caro como la fe. O sea, algunos de ustedes, bueno, aquí no hay nadie que esté en la zona del norte o de zona muy caliente, pero más o menos ¿cuánto creen que pagan en el norte por prender aires acondicionados? Para una casa de 200 metros cuadrados, más o menos ¿cuánta energía creen que eso consume? 5,000, 7,000 pesos. Una ¿Perdón? casa. 5,000 o 7,000 pesos. Sí, en los mejor de los casos, ¿no? 5,000, 7,000 pesos para 200 metros cuadrados. Ahora imagínense, para 10,000 metros cuadrados en un invernadero, ¿no? Entonces ahí el problema es la energía. O sea, el qué tanto recurso tenemos para meterle a un área productiva. Entonces, por eso no se han desarrollado más el uso de invernaderos. Realmente los invernaderos que hoy vemos produciendo están encaminados para disminuir la presión de plagas o darle una condición mejor a la planta para producir, no así para tener una atmósfera controlada. Entonces, si el clima es un factor como problema resignado y no tenemos masificado el uso de invernaderos, pues lo que le queda a la industria o lo que le queda, digamos, a esta parte de estudio son las plagas y los nutrientes. ¿A alguno de ustedes se les podría ocurrir por qué? ¿Por qué lo más estudiado en la agricultura serían las plagas y enfermedades y el uso efectivo de los nutrientes? ¿Qué se les ocurre? Porque es lo que más pega en la productividad o producción por hectárea. Bueno, exacto. Los nutrientes lo vimos en la gráfica del barril, ¿no? Los factores limitantes del barril, ya vimos que no tenemos el nitrógeno adecuado, pues se nos empieza a escurrir el rendimiento por ahí, entonces pues hay que nutrir bien a la planta, ¿no? Y con respecto a las plagas y enfermedades, sí, efectivamente es lo que más le afecta, pero si ustedes estuvieran produciendo, vamos a decir, un tomate, y ven que el tomate se empieza a poner gris y empieza a salir así como unos micelios, hongos y demás, ¿creen que van a poder producir ese tomate? O sea, ¿lo van a poder cosechar y lo van a poder vender?
O por lo menos al compadre, ¿no? Compadre, vieras que se ve bien feo el tomate, pero está re bueno. ¿Creen que eso pudiera llegar a pasar? No, ¿verdad? Entonces, las plagas y enfermedades atentan directamente con el objetivo de la agricultura. ¿Por qué? Porque se están comiendo a la planta. Están afectando las características del fruto o las características de la planta. Y el nutriente, como lo vimos en la gráfica anterior, pues es de los factores más limitantes que se han estudiado al respecto, aunque se hacen muchas relaciones al respecto. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles son los factores limitantes del rendimiento? Además de nutriente y aguas, como bien lo explicó Alan, ¿no? Suelo y agua es factores limitantes. Los factores limitantes del rendimiento serían todo aquello que impacta la cantidad de agua que puede agarrar el barril. ¿Sale? La hoja negra es muy fuerte para que la planta pueda seguir produciendo. Entonces, las aplicaciones de fungicidas son muy agresivas y están encima para tratar de eliminar la propagación del hongo. En el caso de Sudamérica, llegó una plaga que se llama Lobesia botrana. Bueno, esa lobesia se come los brotos nuevos de la uva. Se los come. O bueno, ustedes saben de las plagas bíblicas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de las plagas bíblicas? ¿Se acuerdan cuál fue la segunda? Los chapulines o saltamontes. Exacto, la plaga de las langostas. Y la plaga de las langostas es porque son animales muy voraces, muy difíciles de controlar, que conforme van pasando en una nube, de hecho se forman unas nubes, se van comiendo todos los cultivos. Y bueno, en Egipto se comieron todo lo que es la cebada y el trigo y demás, y los dejaron sin pan y sin cerveza y sin todo. Entonces fue una gran plaga, ¿no? Enfermedades, hongos, bacterias, virus, plagas son los elementos mayores. Los gusanos, los bichos, las lepidópteras, los grillos y demás. Entonces, si yo no tengo agua, es un gran factor limitante de rendimiento. Si yo no tengo la posibilidad de fertilizar el cultivo o entregarle los nutrientes necesarios al cultivo, sé que voy a afectar al rendimiento. Si no atiendo las enfermedades a tiempo de mi cultivo, me puedo quedar sin cultivo. Y si no atiendo las plagas en un momento adecuado, me quedo sin cultivo. Estos, chicos, es el sector primario. Esto es lo que conocemos como primera necesidad. Entonces, diario, créanme, diario, un agricultor se levanta pensando en estas 4 cosas. Y hay distintas prácticas y hay distintos temas. Por ejemplo, en la producción de uva de mesa o en la uva en general, le ponen en las hileras de las plantas, al final de la hilera les ponen un rosal. Y pues sí, la gente que va a conocer la viña y todo dice, ay, qué bonita se ve la rosa, pero realmente es una planta hospedera. ¿Qué significa ser una planta hospedera? Que para las plagas y enfermedades es mucho más suculenta. Entonces lo ponen a las orillas de los caminos para que cuando el agrónomo o la persona que produzca vaya caminando por el campo, se dé cuenta que ese rosal ya tiene hongo o ese rosal ya tiene ataque de una plaga y entonces es un indicador de que está creciendo esa presión. Para algunas otras plagas se le ponen trampas de feromonas. Son unos papeles con un pegamento que tiene esa feromona que atrae a una especie macho o hembra, y entonces pues llegan y se pegan en el papel, y no es para controlar la plaga, sino es también para tener un indicador visual de qué está pasando, quién nos está atacando. Entonces, diario se levanta uno pensando, ¿cuándo tengo que regar y si tengo el agua necesaria? ¿Será el momento de fertilizar o estaré quedándome corto? ¿Qué enfermedad se está presentando en mi cultivo y qué plaga se me está presentando en mi cultivo? Y a eso le aunamos lo que es conocido como el mal agrónomo. Dicho sea de paso, este mal no es exclusivo del agrónomo, también hay un mal del abogado, también hay un mal del médico, también hay un mal de... ¿Y qué significa?
que el diagnóstico se da según la especialidad de quien lo emite. Así como en los médicos, que hay oftalmólogos, hay nefrólogos, hay oncólogos, hay también agrónomos especialistas. Y hay agrónomos que se especializaron en nutrición, hay agrónomos que se especializaron en enfermedades, hay agrónomos que se especializaron en plagas. Entonces, conforme lo que más hemos leído, automáticamente se brinca el diagnóstico. Si vemos un problema en la planta, ¿no? Oiga, ingeniero, fíjese que mi planta no crece y yo soy un fitopatólogo, casi siempre lo voy a asociar a un hongo. Ah, es que te afectó el filoxera de bla, 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 y entonces los haces vasculares están bloqueados y por eso la planta no crece. O si soy un nutricionista, un agrónomo nutricionista, voy a hablar de deficiencias. Tú lo que tienes es deficiencia de zinc, lo que tienes es deficiencia de calcio, lo que tienes es deficiencia de lo que sea. Ahora, la gran mayoría de ocasiones, cuando la planta tiene un problema, se tratan los síntomas, no las causas. Por eso les decía que este mal del agrónomo no necesariamente es solamente del agrónomo, sino que también es el mal del abogado y el mal del doctor, que siempre tratamos síntomas, ¿no? Oye, te duele la cabeza, ¿qué es lo primero que un doctor te va a decir? Tómate un paracetamol. O sea, ¿para qué tienes que aguantar el dolor de cabeza? Y nadie se encamina en pensar por qué te está empezando a doler la cabeza y por qué te duele tan seguido. Casi siempre se brincan a conclusiones aceleradas. Ah, lo que pasa es de que ayer comiste bien. No, pues fíjate que la verdad es que no comí bien. No, pues es que comiste muy mal, entonces por eso te dolió la cabeza. Y pues probablemente, bueno, pues guarde la hora, pero puede ser un problema muy, muy, muy superior a solamente no haber comido bien. Bueno, todo eso que nos pasa en la medicina, que nos pasa en cualquier tema, imagínense cuando su paciente o cuando lo que están queriendo hacer no habla. No le puedes llegar a decirle a un tomate que te duele. Oye, ¿por qué tus hojitas están amarillas? ¿O por qué no cuajaste el segundo piso de producción? O sea, pues sí le puedes llegar a preguntar, pero muy probablemente no te va a contestar. Y si te contesta, por favor, hazlo saber porque vas a hacer un gran caso de estudio y podemos hacer muchos millones de pesos si es que te contesta una planta y te puedes comunicar con ellos. Ahora, ¿cuáles entonces son los factores críticos? Los factores críticos son, primero, la genética. Y de hecho, si nos ponemos desde el punto de vista de un agricultor, así es como lo soluciona, ¿eh? Así es como los empieza a trabajar. Primero, genética. Contar con la semilla, con la planta o con el meristemo. ¿Qué voy a producir? Segundo, recursos. ¿Cuánta superficie tengo? ¿Cuánta superficie disponible que puedo manejar voy a tener? El agua. Tengo el agua necesaria. Tengo las licencias aprobadas. Ya negocié con la asociación o con el ejido, con la toma de agua, o simple y sencillamente me voy a producir por temporal. Temporal significa que no tienes una fuente tradicional o una fuente segura de agua. Significa que vas a producir con el agua de lluvia. Eso significa temporal. Y hay zonas en México que tienen un temporal bueno. No tenemos ninguna zona que tenga un temporal espectacular. O sea, que uno pudiera llegar a decir, ah, es que el 12 de marzo va a llover y entonces empiezo a ver. No, eso no pasa en ningún lado del mundo. Agua y nutrición. Esas son la segunda parte de factores críticos, ¿no? Genética, semillas, plantas, meristemos, recursos, suelo, agua, nutrición. Después viene la geografía. ¿Tengo el clima adecuado o no? ¿Qué presión tengo de plagas y enfermedades? En el módulo 1 les decía que por ahí en los 1940s, 1930, México y Centroamérica eran la región productiva de algodón. Eran millones de hectáreas de algodón. ¿Qué fue lo que hizo que dejáramos de producir tantísimo algodón? La presión de plagas y enfermedades. Una plaga en particular que se llamaba gusano soldado, por la forma que tenía el gusano, que se tragaba el algodón. Hagan de cuenta como la langosta. Y entonces las aplicaciones de pesticidas eran muy constantes, muy continuas. En 1950 se da la Revolución Verde
y entonces empiezan a ver todo el impacto que estaban generando estos pesticidas en el suelo. Se da el agente naranja se usa en Vietnam, vuelve locos a los soldados, en fin, empieza a haber muchísima presión del mundo como para decir, ya no podemos depender tanto de los pesticidas, y entonces empieza a existir una ruptura geográfica y la gente deja de producir lo que tradicionalmente estaba produciendo. Y el cuarto factor crítico para la producción sería el factor del conocimiento. ¿Cuál es ese factor del conocimiento? Contar con un plan de manejo, contar con señales de problemas. Y como les decía, en los cultivos, como por ejemplo como la vid, tener esas plantas hospederas o esos indicadores que permitan abordar un problema de forma directa y de forma rápida. Entonces, estos 4 puntos, genética, semillas, plantas, meristeros, hay una industria detrás de ella. Recursos, suelo, agua, nutrición. Hay distintas industrias y asociaciones y agrupaciones que están detrás de ese segundo factor. Geografía, clima adecuado, presión de plagas y enfermedades. No hay una industria detrás, pero sí hay una base de datos muy dispuesta y más bien muy disponible y muy adecuada para que podamos decir si nos viene o no. Y de conocimiento, planes de manejo, señalizaciones de problemas hospederos, hay una industria detrás que es la industria de la asesoría agrícola. Las personas que se dicen ser especialistas en cada uno de estos puntos y entonces le cobran servicios al agricultor para llevarlo de la mejor manera. Ahora, estos factores limitantes, todos y cada uno de ellos que están viendo acá, dejan de ser limitantes si tenemos uno en particular. ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál se les ocurre? Si tenemos uno en forma ilimitada, todo esto deja de ser relevante. ¿Cuál sería ese único factor? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? La que sea. ¿El agua? El dinero. Con dinero baila el perro. Con el suficiente dinero que tengamos, podemos hacer lo que ustedes quieran. Podemos poner atmósferas controladas, podemos producir uva en el desierto, podemos producir mangos en el trópico, o sea, podemos hacer lo que quieran. Con el suficiente dinero, ustedes pueden cuestionar cualquier tema al respecto. Ahora, obviamente, el dinero es un recurso limitado. Y entonces viene un análisis de cuánto están dispuestos a pagar mis consumidores de lo que estoy produciendo para entonces limitar este recurso que sería el dinero, ¿no? Entonces, vámonos, ¿en dónde quedaron las hormonas? Ya platiqué de factores limitantes, ya platiqué de los nutrientes y de las aguas y de el barril de Liebig. ¿Dónde quedaron las hormonas? Bueno, lo que pasa es de que muy pocas especies productivas son reconocidos como factores críticos. Muy pocas. ¿Eso qué quiere decir? La gran mayoría de plantas las podemos hacer producir sin hormonas. No necesitamos el uso de hormonas, no necesitamos el uso de bioestimulantes para producirlas. Ahora, hay algunos ejemplos donde sí. Uvas de mesa. Toda uva de mesa que ustedes vean en el supermercado, les puedo asegurar que si es bonita y tiene un buen tamaño, tiene hormonas. Se los aseguro, se los firmo en donde quieran. Porque no hay forma de conseguir ni esos tamaños, ni esas calidades de uva sin el uso de hormonas. La uva tradicionalmente era parecida a esas fotos que se ven en las uvas de vino. Racimos muy compactos, uvas muy pegadas, que uno quiere quitar una y automáticamente se rompe todo y se escurre. Esa es la uva tradicional. O unas uvas muy chiquititas pegadas en el racimo que pueden tener un muy buen sabor, pero eran muy, muy chiquititas. La cereza, con respecto al número de frutos y tamaño, se usan hormonas. Y si no se usan hormonas, no llegan a la masa crítica de producción.
la manzana para tener un cierto número de frutos y la forma de fruto. Esa manzana roja Washington que se ve tan bonita con unas bolitas en la parte de abajo que hasta se para sola la manzana, eso se obtiene gracias a la manipulación de hormonas. No se obtiene de forma natural. La manzana natural es redonda, redonda. Y la piña. La piña necesita de una hormona para decirle cuándo va a florecer. ¿Por qué es importante que florezca la piña, chicos? ¿Qué le pasa a una piña que no florezca? No produce. Exacto, sigue creciendo. Y sigue creciendo como arbusto vegetativo muy bonito. Que de hecho, hagan de cuenta que es como una planta de hojas lanceoladas, se llaman, que son puntiagudas y delgaditas. Y la planta sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Gorda, 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 gorda. Mientras no se force por algún evento, ya sea inducido o por algún evento natural, la planta nunca va a producir una fruta. Aquí un tip muy interesante. Félix, no te escuchamos. Lo perdemos, Inge. Saben que van a producir 2000 frutas, si todo sale bien. Entonces, es una de las pocas especies. Creo que mi conexión de internet está fallando, ¿verdad, chicos? A ver, entonces déjenme, me paso al 4G. Un segundo. Ok, ¿ahí me escuchan mejor, chicos? Excelente. Entonces la piña, pues sí, una planta es una fruta, a diferencia de la manzana, que más o menos son 230 frutas por árbol, cereza, que es centenares y centenares de frutas por árbol, y uva de mesa, que casi siempre se le dejan entre 40 y 50 racimos por planta. Entonces, cada planta tiene un índice de producción. La piña es una de las pocas que se da una fruta por planta. Entonces, si no son factores críticos, ¿qué hacen las hormonas? Las hormonas son compuestos con los cuales la planta se desarrolla. Es lo más cercano a tener una orden de acción. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de qué significa esto. Y bueno, lo que más está en contra o lo que más está, digamos, atentando contra el sector económico de la manejo hormonal o bioreguladores y demás es la manipulación genética. En esa búsqueda de nuevas especies, de nuevas variedades, como dijo Alan, y se adelantó 5,000 años en la historia de la agricultura, encontrar esas especies que mejor funcionan y además insertarle genes a esa especie o a esa planta, algunos de ellos van encaminados a tener una mayor producción. Entonces ya tenemos nuevas variedades de uva de mesa que usan mucho menos hormonas. Existen nuevas variedades de cereza que ya no necesitan hormonas. Existen nuevas variedades de manzana que no necesitan hormonas y así sucesivamente. Entonces la manipulación genética es uno de los principales factores de amenaza a nuestro sector de negocio como tal. Entonces, el rol de las hormonas en las plantas. Y aquí nos vamos a meter un poquito más. Voy a tratar de ser lo más académico posible y en el momento que me pierdan, en el momento que ya empiece a hablar un poco más profundo, por favor deténganme. Levanten la mano y digan, Félix, no entendí. Regrésate, por favor, porque ya me perdí, ¿no? Entonces, con respecto a las hormonas en las plantas, todo se trata de equilibrios. Las plantas no producen una hormona solamente. Están constantemente produciendo todas. El contenido predominante de hormonas es lo que le va a decir a una planta qué hacer o qué dejar de hacer. Entonces, siempre dentro de la planta van a tener estos compuestos que se llaman hormonas dentro de las paredes celulares. Hagan de cuenta una construcción, pero entre los ladrillos casi siempre hay cemento, ¿no? El cemento en las plantas es un espacio intercelular. Es un espacio, o sea, es un vacío. Dentro de ese vacío es donde están todos estos compuestos y donde se transportan y donde existen como tal.
como la gran mayoría de procesos naturales, no se termina un proceso para darle espacio a otro. Dentro de las plantas no existe de que, voy a florecer y entonces solamente florece la planta y hasta que termina de florecer, entonces empieza a crecer frutos. No, eso no existe. Existe un traslape y más adelante puse una filmina en donde nos habla de cómo los diferentes eventos fisiológicos de una planta, los, digamos, crecimiento, floración, diferenciación, desarrollo de fruto, se empiezan a traslapar. Ese traslape es en lo que se da el equilibrio al que menciono anteriormente. Conforme empieza la planta a producir más compuestos de cierta naturaleza, es que empieza a girar hacia el siguiente evento. Entonces, se intercalan hasta que existe una dominancia clara como tal. En temas del doctor Daniel Díaz, habla de kilómetros por hora. Un evento en una planta, vamos a hablar de floración. La planta empieza a florecer a 1 kilómetro por hora. Y entonces empieza a crecer su velocidad a 5, a 10, a 20, a 30, a 50, a 100 kilómetros por hora. Pero cuando llega a 100 kilómetros por hora, otra parte de la planta empieza a desarrollar el fruto. Y entonces el desarrollo de fruto empieza a 1 kilómetro por hora, 2 kilómetros por hora, y conforme empieza a ganar velocidad la fruta, empieza a perder velocidad la floración. ¿Sí me siguen? Y entonces este fenómeno se da por el equilibrio de estos compuestos. Entonces podemos decir que las hormonas en las plantas marcan la pauta en el desarrollo vegetal. Si yo tengo mucha cantidad de cierta hormona, la planta dice, es momento de hacer esto. Si empiezo a perder contenido de cierta hormona, entonces la planta dice, pues es momento de dejar de hacer esto. Es la forma en cómo la planta emite órdenes para tener ciertos eventos dentro de su vida. Ahora, esta es otra característica antes de entrar a la siguiente filmina. Voy a tiempo. Las hormonas trabajan a muy bajas concentraciones, chicos. Trabajan a partes por millón. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una parte por millón? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos parte por millón? 1 miligramo por litro. 1 miligramo por litro. O sea, 1 miligramo por litro. No es ni siquiera el gramo, chicos. 1 miligramo por litro y ya es suficiente para que una hormona haga un cierto evento, haga un cierto concepto. Entonces, si nos regresamos tantito a los factores limitantes y nos vamos a lo que es, por ejemplo, la nutrición, nitrógeno, son toneladas por hectárea. Toneladas, miles de kilos por hectárea. Fósforo, potasio, calcio, todos estos, estamos hablando de kilos, kilogramos. Llegamos a hormonas y las hormonas hablamos de miligramos. Entonces, eso nos podría decir a nosotros de que las hormonas son los switch de un cierto evento. Entonces, ¿qué significa un switch? Sí conocen ustedes esos apagadores que puse a la mano derecha, ¿no? De hecho, la gran mayoría de nosotros, si volteamos alrededor de cualquier cuarto en el que estemos, vamos a encontrar varios, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los apagadores, chicos? O sea, si ustedes le pican a un apagador, ¿qué hace? ¿Prende la luz o se apaga? Prende o apaga la luz, ¿correcto? Entonces, eso, hagan de cuenta que es lo que hace una hormona en la planta. Prender o apagar un evento. Ahora, para que el evento se exprese, para que la luz se prenda o se apaga, ¿qué es necesario, chicos? Energía. Energía eléctrica. Por un lado es la energía eléctrica, claro, y para generar la energía eléctrica, bueno, dependiendo del estado en el que estemos, es importante una hidroeléctrica o ahora las nuevas inversiones de nuestra 4T, el carbón y el gas. O sea, ¿cómo genero esa energía? ¿Cómo la transformo, la transporto, la transformo a lo doméstico? Y entonces es importante
La presa, el carbón, el cable, el transformador, el cable, el regulador de la casa, el cable de la casa, el foco. Imagínense prender la luz sin foco. No se puede prender la luz sin foco. Hagan de cuenta que el foco es el nitrógeno. Entonces, es importante el foco, pero hay muchos focos, ¿no? Es importante el cable de cobre, pero hay muchos cables. Entonces, al final de cuentas, la planta necesita de todo lo que vimos anteriormente. Necesita del suelo, necesita del nutriente, necesita del agua, que es un catalizador, necesita de temperatura, que la temperatura marca mucho la pauta de qué es lo que va a hacer una planta, pero al final de cuentas todo se reduce en estos switch. Si la planta tiene o no, produce o no estas hormonas para que el desarrollo vegetal se dé. Entonces, si las hormonas son switch, son prender y apagar la luz, pueden ser utilizados para modificar eventos de desarrollo. O sea, nosotros en distintas especies le podemos decir a una planta, quiero que florezcas, quiero que desarrolles fruto, quiero que crezcas, quiero que madures, quiero que no generes flor. En un cítrico, por ejemplo, que es un árbol de ciclo corto, eso tiene que ver con la intensidad de la luz. Si yo aplico 200 partes por millón de una hormona que es conocida como ácido giberélico, la planta no va a florecer en 2 años. No va a emitir ni una sola flor. Porque a lo que le estoy diciendo a la planta es, no te estreses, todo está toda madre, tú sigue creciendo. No necesitas generar frutos. No necesitas propagar tu especie. Cuídate a ti misma y crece. Eso es lo que le estoy diciendo a través de la aplicación de 200 partes por millón de giberélico. Por eso cuando las personas técnicas me dicen, es que estamos aplicando giberélico foliar en naranjas, a mí casi me da un infarto. Porque imagínense, un mal manejo de esa aplicación puede representar el irnos a parar con el agricultor y decirle, pues no vas a producir flor ni de aquí a 2 años. Entonces imagínense el gran problema, ¿no? Ahora, en hormonas existen inhibidores que apagan la luz o existen promotores que prenden la luz. Y cada hormona puede ser inhibidora o puede ser promotora dependiendo del evento fisiológico. Y aquí ya voy a empezar a sonar como merolico o voy a empezar a sonar así como que, su puta madre, a ver cómo ya no estoy entendiendo. Lamentablemente, chicos, así es. O sea, esta misma giberelina, vimos que inhibe floración, ¿verdad? Lo vimos en las cítricos, lo acabo de dar el ejemplo. Si yo aplico 200 partes por millón, se la carga la chingada de la flor durante 2 años. Pero esa, es una inhibidora de flor. Pero esa misma molécula, esa misma hormona, si yo la aplico en crecimiento de brote, crecimiento vegetativo, crecimiento de la planta va a crecer, va a desarrollar ese crecimiento. Entonces es inhibidora de flor y es promotora de crecimiento. La misma hormona. ¿Sí me siguen? Las hormonas pueden ser naturales, se pueden desarrollar dentro de la planta o pueden ser sintéticas. El chiste de estas hormonas es de que puedan entrar al estacionamiento que fueron diseñadas. ¿Qué significa el estacionamiento que fueron diseñadas? Que la hormona tenga la misma forma que su sitio de acción. Ahorita vamos a hablar del sitio de acción, para que no se me pierdan tanto, de cómo funcionan o cómo es que la planta define que una hormona funcione o no. Ahorita vamos a hablar de los estacionamientos. Entonces, bien utilizadas, pueden representar un gran negocio. Porque si las hormonas son switch, pues yo le puedo decir a la planta, produce más o crece más el tamaño. Hablábamos de las uvas, ¿no? Las uvas de forma natural son chiquititas y feas y probablemente nuestro compadre nos los va a comprar por pena. Pero si lo llevo a un supermercado, pues no va a haber muchas personas que digan, ay, qué bonita uva, ¿no? La voy a comprar, se la voy a llevar a mi marido porque se ha portado muy bien y me ha cuidado mucho estas últimas semanas. No. O sea, necesitamos que otra cosa sea visual o que sea una fruta buena, una fruta
agradable, ¿no? Pero mal utilizadas pueden ser un fenomenal fracaso. Y de ahí es donde deriva el miedo a las hormonas. La falta de investigación o la falta de uso masivo de las hormonas ha sido por fenomenales fracasos. Y fenomenales fracasos estoy hablando de hectáreas completas que dejaron de producirse por un mal manejo hormonal. Un evento muy crítico en Estados Unidos fue el uso de una auxina que se generaba para ralear la planta y, bueno, tuvieron un problema ahí en una dosis de aplicación y demás, y todas las plantas se quedaron sin frutas. Y entonces eso fue una gran noticia. Por primer año el sector de Washington no va a producir manzanas y no tendremos manzanas de este estado. Otros problemas que han habido en Centroamérica, bananos, hectáreas completas de producción, hacen una mala aplicación de ácido giberélico y las plantas se cayeron, se acamaron, dejaron de generar raíces por la forma en que lo aplicaron. Entonces, como que la agricultura le tiene un cierto respeto al manejo hormonal, una cierta dinámica de, ¿sabes qué? No, una hormona rígida nos puede presentar problemas. Últimamente, así, acuérdense que en 1950 se da este tema de dejar de utilizar químicos y demás. Entonces, las hormonas no han sido ajenas a este proceso. Las últimas reuniones o las últimas ferias que hemos ido, mucha gente pregunta por hormonas naturales. Mucha gente pregunta o prefiere tener un efecto más armónico, no impulsar tanto a la planta y estar en el lado seguro para no caer en este problema que pueden representar las hormonas. Bueno, lo más parecido a eso que se me viene a la mente, pues es el desarrollo del Cresimax Berries. Nosotros desarrollamos un producto particular o específico para un segmento de mercado en donde la hormona citocinina que nosotros producimos y nosotros vendemos empezó a tener bloqueos en su uso. Entonces nos fuimos por el camino aledaño de una hormona más natural o más noble. En el caso de Centroamérica, también aplicaciones de citocinina han hecho una cuaja impresionante. O sea, las plantas, bueno, el café crece con unas varas, no sé si conocen la planta del café, pero es una planta central que tienen varas laterales y esas varas laterales tienen hojas y en los entrenudos salen las flores del café. Son inflorescencias, son un conjunto de 3 a 4 flores. Esas flores cuajan y se genera el grano del café. Bueno, esas varas largas que tienen frutito, frutito, frutito todo alrededor de las plantas, nosotros llegamos a que cuajara casi el total de las flores. Entonces las plantas se agachaban del peso que tenían. Eso asustó mucho al agricultor. Oye, pero es que este cuaje no es normal. La planta se va a desgastar y voy a tener que gastar mucho en nutrición y no tengo plata para fertilizarlo y demás. Entonces bajaron el efecto de esa cuaja fenomenal con tal de tener algo más armónico. Entonces, las hormonas, como son switch, yo les podría decir la siguiente conclusión, chicos, y no lo tengo por escrito, discúlpenme. Las hormonas develan qué tan buenos somos para producir o no. O sea, si yo tengo un buen manejo de suelo, una buena nutrición, un buen manejo de agua, la hormona me va a funcionar fenomenal. Pero si yo en algo me equivoqué, si manejo la nutrición más o menos, si no si no manejo bien la planta, aplico una hormona, me lo va a develar. Automáticamente me va a develar que algo tengo mal. Entonces la planta demuestra esa causa que hablamos, ¿se acuerdan? De que la gran mayoría de personas atiende los efectos, no las causas. Ay, la planta se ve amarilla. No, pues échale nitrógeno. Y nunca se ponen a pensar por qué está amarilla o por qué le faltó nitrógeno. Entonces, eso hace de que algunas aplicaciones hormonales nos develen
problemas de producción y entonces el agricultor se asusta. ¿Y a qué conclusión llega el agricultor? ¿A qué conclusión creen que llega? Yo aplico una hormona y la planta se pone café. ¿Qué va a pensar Que el hacen agricultor? daño. ¡Exacto! La hormona es el problema. Jamás se va a poner a analizar es que esta necrosis vegetal es por falta de potasio y fijación de fósforo, entonces tengo que cambiar mi fertilización, ¿verdad? Eso no va a pasar, créanme. Si hay algo directo de apliqué y tengo un problema, el producto es el problema. Y la hormona, pues es particularmente sencilla que te demuestre ese problema. Entonces, si nos vamos al sector de plagas y enfermedades, pues el producto está pensado a matar una plaga o a matar una enfermedad. Entonces, si yo aplico ese producto contra la plaga o la enfermedad y la planta se estresa, o sea, me demuestra que no crece tan bien, ¿qué voy a argumentar? O sea, ¿a qué conclusión llega el agricultor? ¿Qué pensarían ustedes? Estoy aplicando un veneno y la planta se resiente. La planta así como que, se golpea. ¿A qué conclusión pudieran llegar ustedes? Que la aplicación no fue adecuada. ¿Perdón? Que la aplicación no fue adecuada. No, generalmente no. Generalmente piensan, tan bueno es el veneno que hasta la planta afectó. Entonces se debe de haber echado todos los gusanos, ya no va a haber hongo, ya no va a haber nada. ¿Por qué? Porque miren, hasta la planta se amarillentó. ¡Qué buen veneno! Si yo aplico, vamos a decir, cualquier tipo de nutriente, lo que voy a estar esperando es que la planta crezca, ¿cierto? Porque ya vimos que es un factor limitante, ¿no? Entonces, nitrógeno, fósforo, ¿verdad? Si yo aplico un fertilizante y la planta crece, ¿qué es lo que voy a pensar? Que sí funciona. ¡Ay, qué buen fertilizante!, ¿no? Pero la planta ya de por sí estaba creciendo. O sea, estoy en el mismo ciclo de crecimiento. Entonces, digamos como que es el sector o es el segmento más sencillo de lograr una venta. ¿Por qué? Porque estoy subido en la ola y de todas maneras la planta va a seguir creciendo a menos de que haya un gran evento de estrés o un huracán o lo que sea. Y entonces va a ser muy fácil que yo llegue a decirle al agricultor, ¿ya viste? La planta creció por mi fertilizante. Si estoy en el sector de los SIDAs, de los pesticidas, y algo sale mal e intoxico a la planta, pues siempre tengo el gran ejemplo o más bien la gran salida de decir, pues es que es un producto muy fuerte, ¿no? Y así como a la planta le afectó, pues afectó a todo lo que originalmente querías aplicar. Pero en el momento de aplicar una hormona, en el momento de aplicar un bioregulador, no tengo esa segunda salida. No tengo esa justificación de, o bueno, por lo menos sin generarme un problema, ¿no? Porque sí la tendría. De, oye, ¿por qué la planta se puso café? Pues porque no tienes buena nutrición, tienes que mejorar la nutrición. Ahora resulta que la bronca soy yo, porque mira, acá está este otro cultivo que no tuvo la aplicación de hormona y está como si nada. Como si ya sé que está como si nada, pero va a producir igual menos, porque no tiene esa nutrición. Entonces no tenemos esa salida. Entonces ahora entienden por qué es un sector, esta parte de bioreguladores, tan especial, que tiene todo en contra. Una, no se ha explorado mucho. Una molécula puede ser buena para una cosa y mala para otra. Entonces no es así como que, esta es la hormona buena. Mira, ustedes conocen la hormona que producimos en Tlaxcala, ¿cierto? ¿Sí han escuchado que Tlaxcala produce una de las hormonas que vendemos? Bueno, esa hormona es muy noble. O sea, la gran mayoría de veces nos ha ido muy bien con esa hormona. Llevamos 30 años manejándola y 2 veces hemos tenido problemas. Una en un garbanzo y que no era esa hormona, era otra. Y otra en una guayaba. Han sido las 2 veces que hemos tenido problemas con agricultores. Una guayaba que manchamos y un garbanzo que defoliamos. Y ahí es donde venía mi historia. Esa misma molécula noble, buena, que no nos ha generado problemas,
en ciertas especies, si la aplicamos a mucha concentración, tira la hoja a la planta. En el algodón, particularmente, es un defoliante. Entonces, una hormona es buena para una cosa y puede ser mala para otra. Son los switch más cercanos a mostrar un momento o un evento fisiológico. Pero si el agricultor es malo, si trae un problema oculto, te lo va a develar, te lo va a sacar a flote. Y muy rara vez el agricultor asocia la causa real, sino lo asocia con el producto. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta sobre hormonas, sobre el sector, sobre el segmento? Yo tengo una, Félix. Venga, Chio. Quisiera preguntarte una pregunta que me hicieron, pero me encantaría escuchar cómo la responderías tú. ¿Es posible que en algún momento con este tema de la pandemia, etcétera, que traemos, imaginemos un caso hipotético que siguiéramos permanentemente con este tipo de cosas, ¿no? Que tenemos que tratar de mantenernos cuidados, que las agrícolas cierran puertas. ¿De qué manera podríamos seguir acercándonos hacia el agricultor o es posible sin una presencia de un técnico especialista? ¿Crees que se podría hacer a través como de capacitaciones virtuales? Fíjate que pues es un tirabuzón de pregunta, ¿no, Chio? Porque ahí la respuesta tiene que ver con el tipo de producción, con el tipo de cultivo. Yo creo que si nos vamos a cultivos, por ejemplo, como IQChem, la respuesta es sí, no hay ningún problema, porque hay mucha información, hay mucho dinamismo, entonces es fácil, con pocos, digamos, momentos o pocas asesorías, llegar a un buen resultado. Pero si nos vamos a la otra cara de la moneda, que la otra cara de la moneda yo la pondría como uva de mesa o como berries, entonces el prescindir de una persona que esté físicamente viendo todos estos conceptos que te decía, híjola, va a ser muy difícil, muy difícil. Creo que sí existiría un momento crítico en donde el índice productivo caería. O sea, al no estar viendo este sector o al no estar viendo este segmento de asesoría de especialidad, lo que un agricultor está acostumbrado a producir, vamos a decir 20 toneladas, 30 toneladas por hectárea, caerían a 15 o caerían a 10. Y entonces pasaría por la misma ruta de siempre, ¿no? ¿Por qué dejé de producir? Le voy a meter más agua y más nutrientes. Y puede ser que reaccione, pero que no sea suficiente. Y entonces diga, caray, ya mi as bajo la manga, mis factores críticos tradicionales no me sacaron del problema. Entonces voy a ir con un asesor. Y casi siempre voy a ir con un fitopatólogo. Entonces el fitopatólogo hará su receta, dirá, tienes un problema de hongos, o tienes un problema de plaga, o tienes un problema de lo que sea, y aplicará su solución y se dará cuenta de que no es suficiente. Después se irá con un nutricionista, ¿no? Bueno, yo ya apliqué nitrógeno, pero pues probablemente es otra cosa. Y se irá a ese momento específico, aplicaciones de manganeso y de sílice y de una serie de cosas, y te dará un cierto resultado, pero no será suficiente. Hasta cuando llegue ese momento crítico y se den cuenta de que en muchos de los sectores que atendemos hemos hecho hasta cierto punto esencial para llegar a una buena producción el manejo hormonal, eso no se va a dar. Entonces, en sectores muy especializados, sí tenemos un gran problema al no poder estar ahí diagnosticando, viendo y llevando de la mano en una correcta aplicación. Nos vamos a tener que bajar a lo básico, Chio. ¿Qué es lo básico? Nutrición y bioestimulantes. Eso es lo básico. ¿Qué estamos haciendo? Agromil Beat Strong, Routing Smart Select, o sea, cómo irnos a un sector no tan especializado para no irnos en esa relevancia de que hoy no es momento para estar especializado. Y llegarán algunas especies, llegarán algunos momentos en donde ese
cerrar de los cultivos o cerrar de las puertas, se van a abrir precisamente para que nosotros estemos con ellos. Y ya nos pasó, por ejemplo, en Jalisco, Colima, en las producciones de uva. Era una producción cerrada, nadie entraba. Y le hablaron a Daniel. Doc, yo creo que ya es momento de que tú vayas a ver esta cosa, ¿no? Porque haz de cuenta que estoy viendo lo mismo que vimos en Sonora hace 8 años. Que se nos viene la producción por abajo y no sabemos ya por dónde entrarle al problema. Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta, Chío, pero pues es ese punto intermedio entre la realidad que hoy estamos viviendo, la especialidad del sector en el que estamos y el cómo bajar a una oferta más genérica o a una oferta más noble, que también lo comenté en esta filmina, ¿no? El cómo bajar a hormonas más nobles que no tengan ese impacto y que no nos vayan a generar una mala imagen. Muchas gracias, Félix. Ah, ok, perfecto. Quiere decir que sí te contesté. Qué bueno, porque llegó un momento en donde también pensé que agarré pa'l monte, pero bueno, qué bueno que no. No, perfecto, no, en verdad quería escuchar ese comentario de tu parte sobre esa situación y creo que también me ayuda a mí a más o menos ver que no estaba tan errada ahí en lo que pensé también. Gracias. Exacto, sí. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Esta es la mejor gráfica, chicos, de cómo funciona una hormona. No le hagan caso a nada, nada más háganle caso a esta parte. Si se fijan como esta, hagan de cuenta que es una hormona, ¿no? Y tiene una cierta forma. Y dentro de la pared celular hay un estacionamiento. ¿Qué tiene el estacionamiento, chicos? ¿Qué tiene aquí con respecto a esto? Un cajón de la misma estructura. La misma estructura. Entonces, eso es válido para todas las hormonas. Toda hormona va a tener un cajón de estacionamiento. Y entonces, cuando hablamos de equilibrio hormonal, quiere decir dos cosas. La primera, ¿cuánta hormona hay en el espacio extracelular? Hagan de cuenta que este es así como que el cosmos de la célula, ¿no? Nada más que es chiquitito. Pero en este cosmos celular, ¿cuánta de esta hormona roja hay? Entonces, ¿hay mucha o hay poca? Y por otro lado, ¿cuántos estacionamientos están abiertos? Y eso es lo que da el desarrollo vegetal. Conforme la planta se va desarrollando, abre ciertos estacionamientos y cierra otros. Entonces, se junta roto con descosido, ¿cierto? Abro estacionamientos y tengo más compuestos rojos, pues estos compuestos rojos se estacionan y la planta funciona. Oye, algo de estos dos no ocurre. Se cierran estacionamientos. Por mucha hormona que haya en el cosmos extracelular, ¿qué pasaría? Si cierro estacionamientos y hay muchos autos, ¿qué pasa? Pues no es aprovechada, ¿no? No es aprovechada. Le pasa lo que el centro de la Ciudad de México, en un domingo. O sea, quieren ir a buscar estacionamiento y hay muchos autos afuera y no te puedes estacionar, ¿no? Entonces, no ocurre esa orden. Y por otro lado, puede existir de que habrá estacionamientos, pero no haya autos, como en el caso de la pandemia y los restaurantes de la Ciudad de México. Abro restaurantes y todo el mundo así, por favor, vengan a comer, porque si no nos vamos a ir. Abrimos estacionamientos, pero no hay autos. ¿A qué se le conoce eso, chicos? Venga, 1.550.000 puntos. ¿A qué se le conoce? Cuando no hay estacionamientos o se cierran estacionamientos o cuando no hay autos. Estrés vegetal. Cuando hay estrés vegetal es porque ya no hay desarrollo. Y no hay desarrollo porque se bloqueó la fábrica de autos o se bloquearon los estacionamientos. ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué pasa cuando, vamos a decir, se bloquearon estacionamientos y la planta sigue produciendo hormona? Se hace tóxica para la planta y la planta se muere. ¿Qué pasa cuando la fábrica es la que está bloqueada y abro estacionamientos y no hay nadie? Empieza a acoplarse otro tipo de compuestos y la planta se muere. Entonces, esto es, por eso les puse la mejor gráfica de cómo es que funciona una hormona.
Y sobre esto se relacionan las 4 o 5 reglas de biorregulación, que ahorita no me voy a meter a ellas, porque no es un tema, es un tema más de certificación para las comercializadoras que para este tipo de cursos. Pero bueno, autos, estacionamientos. Cada auto necesita un estacionamiento, cada estacionamiento está diseñado para un cierto auto. Entonces, cuando hablamos de hormonas naturales o sintéticas, quiere decir que tienen esta misma forma, ¿sí? Quiere decir que es más afín. Entonces, se puede acoplar a este estacionamiento y puede diseñar su propio crecimiento. Puede diseñar su propia acción como tal. ¿Por qué a veces las hormonas sintéticas son más potentes que las naturales? ¿Por qué se les ocurriría? ¿Alguna idea que digan, pues yo creo que pueden ser más potentes por? Una vez que... Adelante. ¿Puede ser que son más similares a lo que produce la planta? Pues no tanto que sean similares, puede ser más afín, eso sí. O sea, puede ser que entre mejor a este sitio de acción o al acople, al sitio de acople, es correcto. Pero, vamos a decir, este auto, una vez que se estaciona aquí, ¿qué le pasa? O sea, ¿ahí se queda siempre, chicos? ¿Creen que ahí se queda siempre? No, ¿verdad? Porque hablábamos de las relaciones y de los equilibrios. Entonces, casi siempre llega una enzima y deshace a este auto. No lo desacopla, lo deshace. Le dice, ya, funcionaste lo que tenías que funcionar. Entonces, lo deshace en elementos menores y la planta lo usa en otra cosa. Hagan de cuenta como si lo dejaron el auto estacionado en la Argentina. Su auto va a ser utilizado para muchas otras cosas. Las llantas en otro auto, el volante en otro y así sucesivamente. Eso le pasa a este auto estacionado aquí. Llegan las enzimas, que son conocidas como las ratas de 2 patas, y deshacen al auto, ¿no? Entonces, ¿por qué las hormonas sintéticas son más potentes? Porque las enzimas no saben cómo deshacerlas y se queda más tiempo en el sitio de acción. Entonces se queda desarrollando la orden y llegan las enzimas y dicen, es como una gran alarma, ¿no? Es como un gran sistema de seguridad. Puede haber muchas enzimas alrededor, pero no saben qué hacer con ella hasta que la terminan por degradar. Si no la degradan, entonces es cuando esa hormona se convierte en un herbicida. Se convierte en una molécula tan potente que se usa para matar en vez de para producir. Y hay hormonas que así se usan. Adelante, Alan. No, te iba a preguntar que si hay otro ejemplo además de TDZ o de tiazidón, ¿qué es lo que estás diciendo ahorita, no? Sería un ejemplo. El 2,4-D. El 2,4-D es una auxina que se usa para matar hierbas. O sea, tú las aplicas a las hierbas malas y las hierbas malas se mueren porque se estacionan en los sitios de acción del crecimiento y no se desestacionan. Se quedan siempre. Entonces la planta se vuelve loca, se vuelve tóxica, como muchas personas que a veces existen en la vida, y es tan tóxica que se muere. Entonces 2,4-D, el 3,5,6-TPA, el TDZ, o sea, todas las hormonas sintéticas pueden llegar a tener este tipo de daño. Pueden llegar a tener este tipo de, digamos, de efecto negativo, que a pequeñas concentraciones es un efecto muy positivo. Ok, entonces, esta es la gráfica que les prometía desde hace rato. Estos son algunos eventos fisiológicos de la planta, ¿no? Entonces, aquí no quise eliminar el efecto de las gramíneas, entonces empezamos con germinación, crecimiento vegetal, diferenciación, floración, crecimiento de fruto, maduración, senescencia o muerte. Y en el caso de las gramíneas es muerte. O sea, no es de que la planta se va a dormir y va a volver a florecer. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de esta planta? Es este tipo de curvas. Estas son las velocidades que les decía anteriormente. 1 kilómetro por hora, 5, 10, 20, 50, 70, 90, 100.
y empieza a bajar la intensidad del crecimiento de fruto cuando ya empieza a existir la maduración. Es un poco más fácil entenderlo así con la gráfica, ¿no, chicos? Entonces, hay traslape entre los eventos y este evento tiene una intensidad que empieza y empieza a caer para que se dé el próximo evento fisiológico. El problema es de que esto es específico para gramíneas. Si nos vamos a ver un árbol frutal, por ejemplo, puede parecerse el ciclo de producción. Empieza con la diferenciación, que la diferenciación está acá. Después hay unos que florecen antes de dar el brote vegetal. ¿Algunos ejemplos? ¿Conocen ustedes a árboles frutales que primero saquen la flor y después saquen el brote? ¿Los duraznos? Los duraznos son unos de ellos, así es, Sarita. Los cerezos, ¿no han visto las fotos de los cerezos en Japón? ¿Cómo se ve la sakura, que le llaman? ¿Cómo se ven los árboles rosa, 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 rosa? Es porque primero florecen y ya una vez que cuajan el fruto, entonces empieza la parte vegetativa. Entonces, este es ese ejemplo, por ejemplo. Se da la diferenciación floral, florece, brota vegetativamente, se da un crecimiento de fruto, empieza la maduración y después se da la senescencia o muerte de tejidos. Pero hay un tip. En algunas plantas, esta diferenciación ocurre de un año a otro y sobre todo en frutas. O sea, quiere decir que si yo me voy por un año calendario y produzco en la fruta y cosecho la fruta, la planta sigue su desarrollo. Y hay veces que ahí es donde está generando la flor del año siguiente. O sea, la diferenciación está acá. O sea, yo aquí coseché y aquí todavía se dan procesos de diferenciación. No es como que, pues ya me puedo ir de vacaciones porque ya coseché. No, 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 no. O sea, hay que conocer qué está pasando dentro de la planta. Hay que saber internamente cuál es su hoja de ruta. ¿Qué es lo que tradicionalmente hace? Y por eso, la primera regla de biorregulación, el evento a manipular. La segunda es cuándo está ocurriendo, el momento específico. La primera, conocer el evento. ¿Quiero afectar diferenciación? ¿Quiero afectar maduración? ¿Quiero afectar crecimiento de fruto? ¿Cuándo está ocurriendo? ¿Cuáles son esas señales que me permiten a mí saber qué está ocurriendo? Y segunda, momento específico. ¿Ustedes conocen los turbos en los autos? ¿Alguno de ustedes ha sabido de un auto turbo? ¿Cuándo entra el turbo, chicos? ¿A 0 kilómetros por hora? No, cuando ya vas como con cierta velocidad, ¿no? Exacto. Para que el turbo funcione, necesitas de un cierto momentum, si no quemas el motor. Entonces, cuando manipulo un evento fisiológico similar al turbo, porque le voy a meter turbo. Entonces, espero a que tenga 20, 30 kilómetros por hora, más o menos cuando la gráfica esté aquí, para entonces impulsar el evento con turbo y tener una mayor expresión. Ahora, si lo que me interesa es inhibirlo, es que no genere este proceso. Por ejemplo, quiere inhibir la floración. ¿Cuándo la tendría que inhibir? Igual, ¿le voy a meter turbo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo la tendría que inhibir? ¿Antes de que inicie? Antes de que inicie. Y sobre todo saber cómo la voy a inhibir, ¿no? ¿Voy a bloquear la fábrica de autos o voy a bloquear los estacionamientos? Cualquiera de los dos funciona para inhibirlo. Puedo inhibir estacionamientos, como en el caso del ácido giberélico y el cítrico. Yo lo que le hago al aplicarle 200 parts por millón es de que le digo, no hagas estacionamientos, compadre. Por más que exista la hormona de floración, no hagas estacionamientos. Que, dicho sea de paso, es el etileno, la hormona de floración. Pero bueno, ya me estoy metiendo en más detalles, ¿no? Entonces, ¿cuándo impulso? Para meter turbo. ¿Cuándo inhibo? Antes de que genere. ¿Qué es lo que inhibo? Tengo que conocer a la planta. Y no todas las plantas son iguales. Entonces, no puedo brincar a conclusiones.
muy fáciles. Ahora, dentro del grupo Retenum, y un poquito parecido a la pregunta que nos hacía Chío, y no se preocupen, voy muy a tiempo, sí vamos a terminar antes del horario. Para el grupo Retenum, las hormonas o bioreguladores realmente, porque son bioreguladores, no estamos produciendo hormonas, estamos produciendo bioreguladores, son un segmento de alto valor, bajo volumen que hemos escogido. ¿Por qué bajo volumen? Porque a comparación de cualquier otra fábrica del sector que está enfocado a nutrición o está enfocado a pesticidas, tenemos una fábrica boutique. Nuestra capacidad de producción, 2 millones de kilolitros. Hay fábricas que las tienen al mes, 2 millones de kilolitros, porque están enfocados a un sector de alto volumen, aunque sea bajo valor. Nosotros estamos al revés. Alto valor, bajo volumen. Al ser un grupo de nicho, podemos no solamente especializarnos, sino también ser relevantes. Y muy relacionado con la pregunta que me hacía Chío, ¿no? En los momentos críticos, si hemos hecho bien nuestra tarea y hemos generado una buena posición, un buen posicionamiento, nos van a buscar. Porque ya cuando agoten todas sus cartuchos de, bueno, no es un hongo, no es nutrición, no es esto, entonces se van a acordar de, bueno, probablemente es hormonal. A ver, hablemos de un fisiólogo. ¿Qué empresa tiene fisiólogos? Ah, pues Agroenzimas. O Icuquepe. El sector, el segmento en donde estamos, representa entre el 5 y el 10% total del sector agroalimentario. O sea, quiere decir que de los billones de dólares que representan pesticidas y nutrición y demás, este sector de especialización representa entre el 5 y el 10%. Eso hace que las empresas transnacionales no se focalicen y generen su negocio en segmentos primarios o de primera necesidad, por dos motivos. Una, están siempre en la mente del agricultor. ¿Se acuerdan cuál era el padre nuestro del agricultor cuando se levanta? ¿Cómo amaneció el clima hoy? ¿Tendré el agua disponible? Y si tendré los nutrientes adecuados. Ese es el padre nuestro de ellos. Y ojalá y no me caiga una plaga, ¿no? Entonces, si yo vendo pesticidas o vendo nutrición, estoy en el Padre Nuestro. Estoy en la principal preocupación del agricultor. Entonces, muchas veces es solamente estar disponible. Es solamente posicionar la marca para que cuando caiga un gusano, cuando caiga un hongo, cuando caiga, pues automáticamente se venga el nombre de una empresa o el nombre de un producto. Por eso decimos que Bayer fue maravillosa su campaña de si es Bayer es bueno. ¿Por qué? Porque bueno, si tengo un problema le voy a hablar a Bayer, cabrón. Tenga o no tenga mi solución, le voy a hablar a Bayer. Y en una de esas, pues entonces Bayer ha venido comprando una serie de empresas precisamente para decir, bueno, ya tengo tu solución. Como me has estado llame de este problema, bueno, ya compré esta empresa y te puedo contestar, ¿no? La importancia de la estrategia empresarial deriva en las preguntas que hace Rocío. Porque esa estrategia empresarial es lo que nos dice que contamos con diferentes empresas para capitalizar lo que hemos aprendido los últimos 30 años y lograr una posición de competencia en el mercado. ¿Cuál es esa posición de competencia, chicos? Las 4 Ps. Y las 4 Ps no necesitan estudiar marketing ni necesitan tomar un diplomado para entender que solamente es hacer las siguientes preguntas. Para este sector, para este cultivo, bueno, en el idioma, por ejemplo, de Chío, ¿no? Oye, tengo la cebada enfrente. ¿Qué producto le voy a ofrecer? ¿A qué precio se lo voy a ofrecer? ¿A través de quién lo voy a hacer disponible? ¿Y cómo me voy a comunicar con el sector? Esas son las 4 Ps. Son muy sencillas, ¿no? Bueno, obviamente es producto, precio, plaza, ¿a través de quién? Y promoción, ¿con qué comunicación? Pero eso es lo que deriva el trabajo de las comercializadoras. El trabajo de Agroenzimas y de Icuquem es voltear a ver el cultivo que sea relevante para nuestros aliados comerciales, misión, y facilitarles el negocio a través de productos diferenciales, visión, ejecutando estas 4 preguntas. Para el cultivo que tienes en tu zona, ¿qué producto vamos a ofrecer? ¿A qué precio lo tenemos que ofrecer para ser relevantes?
¿Qué significa ser relevantes? Lograr el 30% de participación de mercado. Que eso está en otro de los indicadores de la empresa. Entonces, para lograr el 30% de participación en este cultivo que es relevante en tu zona, ¿qué producto vamos a ofrecer? ¿A qué precio lo vamos a ofrecer? ¿A través de quién lo vamos a ofrecer? Participación absoluta y relativa. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo nos vamos a hacer relevantes para el agricultor que use los productos que estamos poniendo sobre la mesa? Y bueno, dentro de estas estrategias tenemos a 2 comercializadoras o 2 marcas, Agroenzimas e Icuchem. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Es muy básica. Agroenzimas, hagan de cuenta que es la empresa de Ferraris. O bueno, me voy a ir a algo más básico. Hagan de cuenta que es Audi, mientras que Icuchem es Volkswagen. Audi tiene un cierto segmento, tiene un cierto sector y tiene una cierta población probable de cliente, mientras que Volkswagen tiene otro. Y me gusta esa analogía de los autos porque se parece mucho a los segmentos de Agroenzimas y Icuchem. Agroenzimas está encaminado a los productos de exportación, a los productos de especialidad, a los segmentos de especialidad en donde sea relevante la aplicación de bioreguladores y estimulantes, mientras que Icuchem está encaminado a un segmento más masivo, bioestimulantes y nutrición, en donde voy a ir a gramíneas, a esquemas básicos. ¿Por qué Icuchem no ha despertado como ya debería de haber despertado para este momento? Porque no somos muy buenos preguntando en este cultivo qué producto, a qué precio, a través de quién y con qué comunicación. ¿Por qué? Porque nos gana mucho la historia, nos gana mucho el plan de negocios, nos gana mucho el cómo voy a dejar de vender Vigofort Ultra si es el que trae el 40% de nuestros ingresos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, chicos? Perfecto. Entonces, vámonos a la última parte de este segundo módulo y vamos a hablar ligeramente de la cadena de valor agroalimentaria. Y me da mucho gusto que Marina esté aquí, nada más voy a ver que todavía esté aquí, así está, porque ella fue la que pidió hablar de la cadena de valor. Entonces, imagínense que no haya venido, hubiera sido un golpe muy fuerte y probablemente les digo, ¿qué creen, chicos? El recreo empezó antes y nos podemos ir todos a descansar, pero no. Gracias, Marina. Vamos a platicar de la cadena de valor agroalimentario. Ok. Este es una versión simplificada de la cadena de valor agroalimentaria. Primero, tenemos los jugadores que se llaman insumos agrícolas. Y aquí van a estar todos los que generen y vendan y ofrezcan semillas y plantas, nutrición vegetal, pesticidas, productos de especialidad. Y aquí, con un asterisco, hay un nuevo jugador desde hace unos 8 años, que son áreas de producción. No sé si ustedes sabían, pero en Querétaro, en el camino a Querétaro, en Michoacán, en algunas zonas de Puebla, ya están rentando invernaderos. Entonces ya no necesita ser propietario de un área específica, sino que si realmente quieres entrar a este maravilloso y magnífico mundo de la producción agrícola y tienes unos buenos dineros que invertir, pues ya te puedes acercar a estas empresas y les rentas una nave o les rentas 2 naves de producción. Entonces, pues ya puedes empezar a ese esquema y está dentro de insumos agrícolas. Ya incluso puedo encontrar empresas que me pueden dar superficie, que me pueden rentar esa área productiva. El siguiente eslabón son conocidos como productores agrícolas. Y estos productores agrícolas pueden ser independientes, tengo mi propio capital y produzco, asociados, decido agruparme con alguien más parecido a mí para tener los beneficios de esas asociaciones, grandes grupos privados, hagan de cuenta, parecido a Retenum, hay un fondo de inversión que está detrás y deciden en qué invertir y qué productos y qué zonas y qué esquemas y demás. Y hay empresas transnacionales, las más famosas son Del Monte, Chiquita Banana, ¿cómo se llama esta otra? Dole. Esas son empresas transnacionales que no solamente producen en un país o en una zona,
sino que producen en muchos países y en muchas zonas con tal de dar a conocer su etiqueta o tener una proveeduría constante de productos. El siguiente eslabón, y yo sé que hay productores que pueden ser asociados, pero los considero como un siguiente eslabón, serían asociaciones o acopiadores. ¿Por qué son un siguiente eslabón? Porque casi siempre esas asociaciones, chicos, dan una fuerza de negociación. Hay muchas asociaciones que se forman para negociar insumos, para negociar con estos. Ya no somos un pelado de 25 hectáreas, ahora somos un grupo de 100 pelados que hacemos 2.500 hectáreas. Entonces quiero que me des una mejor condición, ¿no? Pueden desarrollar una marca o etiqueta, generan un volumen crítico. Había una empresa que producía papayas en el Pacífico. Esta empresa tenía un área tan grande de producción que ellos marcaban la pauta del precio de la papaya. Ellos por sí solos. Si la papaya empezaba a caer en precio, dejaban de producir. Y entonces se subía el precio. Y entonces volvían a producir. Casos como esa en Costa Rica, existe una persona que se llama el Chino Acón, que él solamente tiene 6,000 hectáreas de banano. También suficiente como para inclinar la balanza del precio. En Ecuador existe un grupo que se llama Novoa, que solamente el grupo Novoa tiene lo que Honduras produce en todo el país. Y pues obviamente también inclinan la balanza del precio del banano. Agromot de papaya, aquí en México. Ese es al que me refería. A ese es al que me refería. Agromot de papaya, que ellos, creo que solamente ellos concentran el 70% de la producción de papaya de todo México. Entonces imagínense, ustedes, existe 7 papayas en 10 de que ustedes compren una papaya y se le estén comprando Agromot. Así. 7 papayas en 10. También, y bueno, adelante. Que Driscoll aplica como ejemplo. Driscoll está aquí. Driscoll está en una transnacional. Driscoll se ha encaminado al desarrollo genético y a generar productores asociados. ¿Tienen hectáreas propias, Driscoll? Sí lo tienen, pero son muy buenos generando asociados. Entonces, trabajan en la genética de sus berries, sobre todo fresas. Ellos son los que desarrollaron una variedad de fresa que también se ha generalizado mucho su producción y en generar asociados. Pero entonces podrían estar entre este y este, Alan. Es una empresa que acopia una cantidad de agricultores asociados a través de la entrega de material genético y prácticas de producción. ¿Sí? Sí. Ok. Y en este mismo sector, o en este mismo segmento, pongo el segmento de conocimiento o al segmento de asesores. ¿Por qué? Porque indirectamente todos los asesores generan un gremio de asociados, indirectamente. ¿Por qué? Porque tienen más o menos el mismo plan de manejo. Entonces es una asociación indirecta debido al asesor. De ahí nos vamos al siguiente eslabón, que son los brokers de venta, que son los contactos con los puntos de venta. Intermediarios que conocen las regulaciones locales en caso de ser producto de exportación, o son los que tienen las influencias en los centrales de abasto. Para entrar al central de abastos no es tan fácil, ¿eh? No crean que ya traigo mis tomatitos y voy a entrar a la central de abastos. No, te vas a encontrar que es una mafia. Y te van a amenazar 2 o 3 changos, así como que ¿usted qué hace aquí? Y como por quién llegó y quién le invitó. No, pues es que fíjese, no, así no funciona. Entonces, ese tipo de mafias, digamos, que te pueden decir que te están vendiendo seguridad, te están vendiendo conocimiento, te están vendiendo una serie de cosas, pero básicamente es porque son el intermediario con los canales de distribución. Entonces, estos brokers son esas personas que se las pasan visitando los campos, ofreciendo comprar la producción. Y si no están en los campos ofreciendo comprar la producción, están en las centrales de abastos diciendo, aquí yo soy el rey de las piñas. ¿Han visitado una central de abastos?
en algún momento? Y sí se dan cuenta de que así se segmentan. Yo soy el rey del tomate. Aquí encuentras las legumbres, aquí encuentras bulbos, aquí encuentras flores, aquí encuentras esto. ¿Por qué? Porque así se han ido separando estos amigos. A veces son la misma familia, pero ahí adentro está el compadre que compra los tomates o el compadre que compra las papas. Entonces, si tú eres productor de papas, pues vas a llegar con ese compadre que compra las papas, ¿no? Después de este broker de venta, que es muy natural, es muy, digamos, es muy repetitivo en todos los países de conquista española. Parece que esta era una práctica española, fíjense, porque si no, existiría en los otros países anglosajones y demás, o romances. Existen los mercados y puntos de venta. Los mercados y puntos de venta son el contacto con el consumidor. Generalmente su modelo de negocios deriva en la energía de conservación. Son los que tienen los cuartos fríos, son los que tienen, no sé si últimamente han ido a algún Costco, si tienen la oportunidad de ir a un Costco. En la parte de vegetales y frutas, ahora ya tienen un frigorífico en donde entras y ahí tienen los portobelos y tienen los vegetales y tienen algunas frutas. Y ya entras, y si hace mucho calor, por ejemplo, aquí en Mérida es una maravilla ir al frigorífico. ¿Por qué? Porque sales fresquito. Y bueno, es el principal punto de merma. Ahí es donde más producción se pierde. Ya sea por el fenómeno del cubrebocas y las uvas, en donde mucha gente se come uvas cuando va al supermercado, o simple y sencillamente porque se echa a perder. No hay el suficiente consumo por parte del mercado, y las frutas y verduras se echan a perder y hay muchas veces que se tiran. Hay unas asociaciones que se encargan de acopiarlas y llevarlas a centros de, digamos, asilos, cárceles y demás, pero no necesariamente en todos los países y lastimosamente no en todas las ciudades existen esos digamos, puntos de recorte, ¿no? Y al final de cuentas estamos los consumidores como tú y yo. Muchas veces queremos hacer asunciones o tomar conclusiones aquí o acá pensando al razón de Y lamentablemente hay demasiados intermediarios como para que un mensaje llegue al final. ¿Se acuerdan en el módulo 1? Yo les decía que el principal factor o el principal problema del por qué el productor agrícola no necesariamente genera una marca o genera una experiencia es por nosotros. Tengan la plena seguridad de que es por nosotros. Y la próxima vez háganse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el productor de banano más famoso? Una etiqueta de producción de banano que se les venga a la mente, de plátano. Dole. Bueno, por un lado es Dole, pero yo estaba esperando Chiquita Banana, ¿no? ¿Y por qué Chiquita Banana? Pues por la mujer esta del peinado de frutas que bailó en Disney y entonces se hizo súper famosa. ¿Alguna vez usted, o porque no eran Chiquita Banana? La respuesta lamentablemente es nunca. Nunca. O no han comprado un saco de frijol porque no era del Valle o porque no era del Fuerte. Nunca. O no han comprado harina Elizondo porque Harinas Elizondo solamente le compra a agricultores mexicanos. No. Entonces, esta es la complejidad de la cadena alimentaria o alimenticia, como le quieran decir, que hace que el mensaje se vaya perdiendo. ¿Por qué? Porque cada eslabón tiene sus indicadores, chicos. No hay quien los una. No existe. No existe un hilo conductor. Probablemente uno pensaría, ¿no? En momentos de pandemia existiría un hilo conductor en donde vamos a proteger a los productores porque todos queremos comer. No, no existe. No existe. De hecho, hoy más que nunca se están tomando decisiones que impactan al sector de producción agrícola, que es eliminación de aguas de riego, eliminación de superficies. En Centroamérica fue un fenómeno impactantísimo. O sea, bueno, yo tengo varios años trabajando en el sector, ya varios. Ya puedo decir que tengo algo de experiencia.
campos que a mí me tocó visitar, que eran campos grandes, eran campos de 1000 hectáreas. No sé si la imaginación les da, pero hagan de cuenta que 1000 hectáreas sería como 5 parques Naucalis que están cerca de la oficina. O si conocen el Parque Bicentenario, pues probablemente son como 4 parques bicentenarios. Eso serían 1000 hectáreas. Entonces, 1000 hectáreas donde se producía arroz. Y la última vez que fui a Panamá, ya es un fraccionamiento. Ya no hay arroz, ya hay casas. Ese fenómeno se está dando en todos y cada uno de los sectores productivos del mundo, en donde hoy la tierra es más fructífera para el que la tiene hacerlo vivienda que seguirla produciendo. Y esta persona que vendió su campo de 1000 hectáreas hizo el dinero del mundo y ahora se dedica a bienes raíces, go figure, ¿no? O sea, hice un gran negocio, pues ahora soy un gran magnate de las bienes raíces. Pero eso es uno de los grandes temas en donde no visualizamos a largo plazo. Como que siempre estamos pensando, alguien más va a producir. Alguien más se va a llevar la joda de producir el arroz que yo voy a dejar de producir. O alguien más va a tener la valentía de producir el mango que yo quiero comer. O alguien más va a... Actualmente no existe una línea directa de punta a punta. El único país que me ha tocado... Bueno, no es cierto, no es el único país. En América, el único país que me ha tocado verlo es en Estados Unidos. En Estados Unidos sí existen ferias del agricultor. Sí hay temporadas de producción en donde la gente sale de las ciudades y se va a las áreas rurales a comprarle productos directamente del productor. Grower picked le llaman. Y para ellos es toda una experiencia, ¿no? De, me voy a poner botas y me voy a entrar al campo y me voy a comer un tomate recién cosechado. Sí, es toda una experiencia para ellos. Generalmente en Latinoamérica eso no se da. En otros países donde sí existen los mercados de agricultores es en Europa, en donde sí hay una venta directa del agricultor, del productor agrícola, directo al consumidor. De ahí en fuera, si ustedes creen que los puestitos que encuentran en la carretera o las personas que están en las esquinas o ya son, no son productores. Generalmente ellos llegan aquí. Los que ven en las carreteras, los que ven en las esquinas, los que ven vendiendo los ramos de flores, son que vienen acá y casi siempre jalan la merma y es la que nos venden a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a venir a cuestionar esta cadena de valor agroalimenticia? La agricultura urbana, que fue una pregunta que me hicieron en el módulo anterior. La agricultura urbana para ciertos productos, sobre todo legumbres, lechugas, espinacas, especies y demás, eso va a dar un brinco rápido a la agricultura urbana. Vamos a empezar a ver que vamos a reconquistar en producción de alimentos zonas que fueron entregadas a la urbanización o a la industrialización por dos fenómenos. La industria cada vez está siendo más eficiente. La mecanización, el llevar la producción industrial a la zona de origen y demás, la ruptura económica, etcétera, etcétera, están haciendo que muchas fábricas estén quedando desalojadas. Hoy la pandemia, muchas oficinas están quedando desalojadas, muchísimas, aunque no me lo crean. Cerca de la casa, de su casa, allí en Atizapán, existe la construcción del nuevo corporativo Ford. Ellos estaban en Paseo de la Reforma, de ahí se pasaron a Santa Fe y están construyendo su nuevo corporativo en la parte de atrás de Lomas Verdes. Bueno, ese corporativo está diseñado para alojar al 40% de la gente de Ford. Quiere decir que el 60% restante va a estar en un esquema híbrido entre home office y trabajo remoto. Solamente el 40% se les está dando espacio disponible para que pueda trabajar su fuerza laboral. Ya no hay forma que el 70% que era originalmente, el plan eran 70% de la fuerza laboral de Ford, o el 100%. Cuando nosotros hace 6 años diseñamos las oficinas de Canaima, las diseñamos para darle un espacio a todos y cada uno de los trabajadores de ese centro laboral. Es más, hasta algunos remotos,
para que cuando lleguen tengan un lugar donde sentarse y puedan trabajar. Probablemente nuestra nueva reconfiguración de oficinas ya sea pensado en ese esquema híbrido, en ese esquema en donde tengamos un lugar para trabajar, pero que no sea un lugar fijo. Este tipo de fenómenos, este tipo de factores que impactan la toma de decisión de esta persona final son los que creo que van a empezar a incrementar este esquema de agricultura urbana, si es que el recurso monetario lo permite. Entonces, reflexiones finales ya para irnos a recreo. Bueno, en nuestro caso ya es para irnos a descanso, ¿no? Producir un bien agroalimentario no es sencillo, ni tampoco es repetible. Lo vimos en el módulo 1, ¿no? La agricultura es una ciencia que se aprende en 100 lecciones y cada año es una lección. Entonces, lo que creemos ya saber no necesariamente nos hace una eminencia al respecto. Los problemas a los que se enfrenta la agricultura son muchos y de muchos tipos. Sí existe el Padre Nuestro, sí existe el santo a lo que todos los agricultores le restan, pero eso no te cubre la totalidad de problemas que puede enfrentarse un agricultor. O sea, puede enfrentarse con problemas incluso de pago de piso o de la mafia o de lo que sea. O sea, hay un sinnúmero de problemas que afecta al sector. El estudio de producción agrícola data de muchos años atrás y poco se ha cuestionado. Cuando se hacen esos cuestionamientos existen burlas. Y les quiero hablar rápidamente del caso de la cereza. La cereza es un árbol como lo vimos, ¿no? Las fotos estas de Japón, las sakuras y demás. Pero un investigador en particular hace 10 años yo asistí a su plática, él se cuestionó por qué un árbol tenía que tener la forma de un árbol y por qué no producirlo de una forma que disminuyera la mano de obra y que fuera más fácil producirlo, si el objetivo era llegar a la fruta, no era de que el árbol fuera un árbol. Entonces, él desarrolla en un esquema muy chistoso, por las siglas en el inglés, el OVNI, en inglés se llama UFO, un objeto volador no identificado es UFO. Bueno, él le puso UFO a los árboles de cerezo porque era un objeto fructificante no identificado. ¿Qué fue lo que él hizo? Cuestionó desde el origen el árbol. Y entonces ya no era un eje central, sino que lo dividió en dos y los pegó al piso. Y del piso emitían los brotes productivos y los hacía como un esquema de campana. Entonces tú ibas caminando por la hilera del cerezo y todo alrededor eran flores y frutos. Todo alrededor. No necesitabas una escalera, no necesitabas una maquinaria especial y podías producir el cerezo. Lo que produjo ese tipo de cuestionamientos y hallazgos en el sector fue burla. Este vato, ¿cómo se le ocurre cuestionar al padre de la poda fruticultiva? Y entonces, 10 años después, este amigo empieza a ser relevante y lamentablemente en California. Ya que no saben con quién, con inversionistas de Silicon Valley, que están acostumbrados a cuestionar lo cuestionable, lo incuestionable. El sector tradicional lo rechazó durante más de 10 años a este amigo. Bueno, las hormonas son los compuestos con los que se comunica y desarrolla la planta, pero como el switch de luz necesita de la presa hidroeléctrica, ¿se acuerdan? Cada especie vegetal tiene su hoja de ruta, tiene su plan marcado en su ADN. Cuándo va a crecer, cuándo va a florecer, cuándo va a desarrollarse y demás. Existen similitudes entre las plantas, pero nunca se deben de tomar posturas absolutas. La cadena agroalimenticia es compleja y cada quien persigue sus propios objetivos, que eso hace que no haya una unión para un bien común y que sigan existiendo muchos problemas de merma y de una serie de parámetros. Y aún con todo esto, según en el segundo módulo les puedo decir, es un sector maravilloso, que por más que te dé problemas y por más que te dé enseñanzas amargas, también te da muchos beneficios. Y bueno, chicos, por mi parte, esto era el segundo módulo. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos a todos. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Mentadas de madre, ¿qué les pareció? Ya no hagas tu sector, tu módulo 3, por el amor de Dios, ya no te soporto. Todo es válido en este momento. No, tienes que hacerlo, Félix, por favor. Pero, ok, sale. Ahorita vamos a ver de qué hablamos. Ahorita levanto el cuestionario de qué hablamos en el módulo 3. ¿Qué les pareció? ¿Preguntas? Híjole, a mí me gustó mucho este módulo también. Fíjate que información muy interesante. Nos hablaste de la giberelina como un inhibidor, pero creo que, bueno, a mí en lo personal me gustaría saber un poquito más, ok, eso es un inhibidor y qué sería un arrancador, o sea, para poder de alguna manera pues aprovecharlo, ¿no? Por supuesto. A ver, la giberelina, sus dos efectos primordiales en la producción, o sea, de producción positiva, sin lugar a dudas, por mucho, o sea, el 80% del uso del ácido giberélico es crecimiento. O sea, tú a cualquier planta le aplicas ácido giberélico y va a crecer. ¿Qué es lo que hace el ácido giberélico en la célula? En la célula, lo que hace es de que le manda la orden a la planta de que la vacuola, que es donde se acumula el agua, se hinche, se genere más agua. Entonces, la pared celular se destruye, que haz de cuenta que es la pared del ladrillo, la pared de la célula, se rompe, entra el agua a la célula, se expande la vacuola y se expande la célula, y luego entra el calcio y vuelve a cerrar la pared celular, la vuelve a hacer rígida. Así es como se da la elongación celular, así se le conoce al proceso, elongación celular. Entonces, si ese es el efecto primordial del ácido giberélico, entonces, cuando quieres tener una planta más alta, cuando quieres desarrollo vegetativo, cuando quieres tener un fruto más grande, el ácido giberélico es la hormona a utilizar y a seguir. El segundo efecto que hoy se le está atribuyendo, aunque no es, digamos que la herramienta adecuada, pero sí funciona, es retrasar la senescencia de los cultivos. O sea, hoy a nosotros nos ha ido tan bien vendiendo ácido giberélico en ese segundo efecto, porque a altas concentraciones lo que hace el ácido giberélico es decirle a la planta, estás a toda madre, no te tienes por qué morir. Entonces elimina la producción de etileno y sigue verde. Entonces, lo que le estamos dando al banano, al cítrico, al mango, a algunas piñas, es una mayor vida post cosecha. O sea, la fruta queda más tiempo verde gracias a la aplicación de ácido giberélico. Pero esos son los dos grandes efectos. Se usa mucho en flores, se usa muchísimo en tomate, se usa mucho en etapas tempranas de chiles, obviamente en follajes se usa muchísimo. Digamos que es la hormona más utilizada y vendida en el mundo. Félix. Adelante, Alan. ¿Puede ser que el mismo productor para el mismo cultivo use un inhibidor de giberelina y también giberelina en distintos momentos? ¿O generalmente son cultivos diferentes? No, sí lo utilizan así. El caso que se me viene a la cabeza es el del aguacate, el de la palta, en donde tú aplicas un inhibidor de giberelinas, la planta se detiene el crecimiento y empieza a florecer. Porque la orden real que le estás diciendo a la planta es, te está cargando la chingada, mijita, más te vale que hagas más frutos. Porque ya no hay desarrollo vegetativo. Entonces, inhibes giberelinas, que es la hormona de la juventud y del crecimiento, vaya. Entonces la planta empieza a florecer y empieza a desarrollar flores, frutos y demás. Y posteriormente hacen una aplicación de giberélico para que esos brotes vegetativos que afectaste se desarrollen. Entonces, el mismo cultivo, la misma producción, puede utilizar un inhibidor de giberelinas y puede utilizar una giberelina en el momento de producción. El otro evento que se me viene, por ejemplo, es un inhibidor de etileno y aparte etileno en el caso de la piña. Aplican un inhibidor de etileno para que la piña no florezca y siga desarrollándose y siga generando un cierto peso que te va a dar una calidad de la fruta. Y después, cuando la quieres forzar, aplicas etileno. Y entonces la planta se forza. Casi siempre
la ruta para bloquear el etileno es bloquear la fábrica de autos. Porque si bloqueas los estacionamientos, por mucho etileno que le apliques, pues no va a forzar a la planta, ¿no? Por eso es importante saber en dónde estoy entrando dentro de la orden. ¿Estoy entrando a la fábrica de autos o estoy entrando a los estacionamientos? Y si bloqueo cualquiera de los dos, voy a bloquear el evento. De hecho, hace muchos años me preguntaban que si qué hacía el brasinoesteroide en la planta. Y yo he contestado desde esos años hasta la fecha en que para mi punto de vista hace una sola cosa. Genera la fibra del algodón. Eso es lo único realmente conocido y demostrado científicamente que hace un brasinoesteroide. Porque hicieron un clon de algodón en donde eliminaron la fábrica de los autos brasinos. O sea, no producía una sola auto brasinoesteroide. Y la planta se desarrolló a toda madre, creció a toda madre, floreció a toda madre, cuajó a toda madre, pero se quedó la pura semilla, la pura bellota, sin el algodón. A ese mismo clon, a ese mismo planta modificada, le aplicaron brasinoesteroide y desarrolló el algodón. Es lo único así específico, puntual, claro que sé que hacen los brasinoesteroides. En general, le ayudan a todo lo demás, pero no es el switch más que para eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Qué les gustaría escuchar en el módulo 3, chicos? Un poco más de la aplicación de nuestros productos, no sé, la parte, digo, ya estamos hablando de las hormonas, solo tocamos una, ahí manejamos más. Hablaste de una que aquí fabricamos, efectivamente, pero nos gustaría saber o sea, qué más, a qué más nos puede ayudar y cómo podemos cuidar esa parte, ¿no? Y bueno, quizá la parte de desnutrición y cómo poder atacarla. Ok, la parte de nutrición vegetal. Fíjate que la parte de nutrición vegetal es un tema, o sea, hay una especialización en la agricultura, o sea, no veo el cómo la pueda abordar en un módulo corto o cercano, ni si yo sea la persona adecuada. Considero que hay otras personas mucho más capacitadas para hablar de la nutrición vegetal, pero la nutrición vegetal, ¿cómo te lo podría resumir? Existen dos tipos de nutrición: los macroelementos que se necesitan en mucho contenido, los microelementos que se necesitan en poco contenido. Y la clave de todo esto es saber cómo identificar cuando te falta uno de los dos. La gran maravilla que existe hoy en el mundo se llama Google Lens. ¿Quieres saber qué deficiencia tiene tu planta? Pásala por Google Lens y ya magnífico mundo tecnológico te dice qué deficiencia tiene la planta. Y entonces te acercas a cualquier Home Depot, compras un producto que tenga ese elemento y lo aplicas y se acabó. Pero déjame lo pienso, ¿qué más puedo hablar sobre nutrición? Lo que pasa es que te digo que es un tema tan grande que lo vería injusto manejar en un módulo, o déjame platico con algunos colegas para que lo inserten dentro de estos eventos, porque ni es nuestro sector, ni es nuestro segmento. Al contrario, creo que nosotros lo manejamos como línea complementaria. Entonces, creo que hablar de nuestros productos, hablar de aplicaciones, hablar de efectos que hemos logrado, eso está interesante. Chío. Sí, bueno, dos cosas. A lo mejor podría ser, es una idea de abordar nutrición no desde nutrición general, sino a lo mejor los macros o microelementos que son necesarios para el buen funcionamiento como hormonal, o inclusive para síntesis hormonal, ¿no? A lo mejor por ahí, como para ser muy específico, encaminarlo hacia el tema hormonal, pero aún así no sé si se podría como en un módulo chiquito. Yo creo que Porque tampoco, fíjate. está un poco complicado. Y lo que sí podemos hacer es pasarles el link de Daniel, de relación hormonas-nutrientes, y ahí sí, pues ya si quieren estudiar más al respecto, pues aviéntense esa
que sí está Super largo. declamación, creo que son 3 horas y media, ¿no? Ajá. Pero, bueno, la otra que yo quería ver si se puede abordar en el módulo 3 es un poco sobre el mercado, cómo se mueven los precios, pues, o sea, qué factores están afectando aparte a lo mejor de demanda, ¿no? De, que pueda, y clima, sino, o sea, cómo fluctúa un poco el mercado en cuanto a los cultivos, que de repente pega así, el precio se va como al piso y cómo repercute en la cadena, ¿no? Cuando, o sea, uno se da cuenta afuera que dicen es que están tirando, es que ni siquiera van a cosechar porque no vale el precio, ¿no? O sea, que a lo mejor como esa generalidad de lo que está pasando ahí en el mercado, no sé si me doy a entender. Sí, sí, pero mira, al final de cuentas todo se reduce o se lleva a la ley de oferta y demanda. O sea, y pues estos esquemas de dumping se dan por rupturas en los eslabones intermedios. Por eso nunca hemos llegado al supermercado y en ningún supermercado nos dicen, el limón no tiene precio, llévate 3 rejillas, ¿no? O sea, jamás, o por lo menos a mí no me ha tocado. Lo que más me han llegado a regalar son el café ya percolado en el Starbucks para usarlo de fertilizante. Es lo que más me ha tocado que me regalen. Así de, este es el café usado, llévatelo por favor, no lo quiero tirar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque los intermediarios son los que están saturados. O sea, no hay una demanda del que atiende al consumidor final. El broker o el centro de acopio son los que están con las bodegas hasta el tope y entonces necesitan tener espacio para otros productos que sí necesitan y hay demanda. Entonces, la ley de oferta y demanda significa que yo ya estoy saturado de inventario. Si quieres que lo recoja, tiene que ser con un castigo fuerte de precios. Si es que quieres que lo recoja, porque ya tengo mis bodegas hasta el tope. Ahí es donde deriva el fenómeno. Por eso, entre esos 3 eslabones son los que siempre existen este golpeteo de precios, ¿no? Entre el productor, asociaciones y broker y centros de acopio. Y ahí es donde se rompe la cadena. Algunos han encontrado salidas. Por ejemplo, pues dejo de entregarle a mi centro de acopio, dejo de entregarle a mi broker tradicional y me pongo a buscar otro segmento o me pongo a industrializar mi producto. O sea, ya voy a dejar de vender grano y voy a empezar a vender harinas. Voy a dejar de vender tomate y voy a empezar a vender pasta. Voy a dejar de vender esto y voy a dejar de... Entonces empiezas a mitigar esos problemas que se dan en esa cadena intermediaria, pero pues no hay mucho más que podamos platicar al respecto. Eso es lo que deriva. Por eso cuando se hace mucha moda para una cierta producción, ¿no? Se pone de moda la producción de berries y ya el compadre Juan y el compadre Pedro tienen los dos producción de berries, lo que hacen es que saturan estos centros de acopio o saturan a estas empresas. Por eso una de las grandes ofertas que te dice Driscoll es de que si tú te asocias conmigo, yo te aseguro que te compro la producción los próximos 5 años, bajo contrato, y voy a mitigar la fluctuación de precios. Entonces son dinámicas que han venido ocurriendo por el cual se hacen más atractivas unas cosas que otras cosas. Pero sí, lamentablemente es oferta y demanda lo que deriva todo. Ok, entonces retiro lo dicho. Más propuestas. Gracias, Félix. Sale, entonces hablaremos un poquito más profundo de nuestros productos. ¿Sí les parece? ¿Les interesa hablar? Porque del módulo 1 a ya perdí más de la mitad. Entonces, si no, pues la próxima vez llámenme y platicamos lo que quieran. Me hablan así de, oye, quiero que me cuentes de Plus. Sale, hablaremos de Plus. Ok, pues muy bien, pues si no hay más comentarios, preguntas o dudas, chicos, muchas gracias por su presencia. Se acaban las 2 horas, espero que les haya gustado. Al igual, si quieren copia de estas filminas, cuenten con ellas, nada más me mandan un correo, les mando la primera, la segunda. Adelante, Alan. ¿Crees que pudiéramos hablar también en el tercer módulo desde tu punto de vista, cuáles crees que pudieran ser usos potenciales o sea, no como tal de nuestros productos, sino de nuestras moléculas? Ok. Algunos usos que tú crees que pudieran llegar a pasar y que todavía no hemos explorado o que apenas no hemos explorado. Ajá.
o que hayamos explorado, pero con una mal acercamiento. O sea, Ajá. que brincamos a la conclusión rápida de aquí no funciona. Sí, justo. De cosas que pudieran tener potencial y todavía no estamos. Fíjate que suena bien. Hablemos de productos y hablemos de experiencias en el camino. Sale. Pues muy bien. Yo había terminado a tiempo. Este minuto extra se lo debemos a Alan, pero creo que valió la pena porque nos hizo un comentario valioso. Chicos, chicas, me dio mucho gusto verlos. Que tengan muy buen día, muy buena resto de la tarde y que inicie excelente su semana y su lunes. Gracias. Y sobre todo, Gracias, saludos a todos. su último mes del trimestre, ¿no? Gracias. Gracias. Gusto en saludarlos, que les vaya bonito.